Buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén bien. Pues vamos a dar, continuidad a nuestro avance. Para tal motivo voy a compartir mi pantalla e iniciamos. Ya está, se puede ver, ¿verdad? Sí. Ya. Pues veamos. El día de hoy vamos a ver lo que es nuestro último tema con respecto a la teoría de grafos. Habíamos visto antes de esto algunas estructuras de datos especiales, como el hash map, ¿verdad? Pero primero vayamos a ver lo que es un grafo, ya que es lo que nos interesa el día de hoy. Para empezar, un grafo. Habíamos visto el concepto de árbol, donde nosotros decíamos que teníamos algo similar a nodos y cada nodo podía tener descendencia. De esta manera íbamos conectando el árbol, ¿verdad? Decíamos un árbol tiene como atributo un subárbol izquierdo, un subárbol derecho. Y así sucesivamente. ¿Cuál era una de las características de esta estructura? Pues si se dan cuenta, el árbol es acíclico. ¿A qué me refiero con que es acíclico? Que a partir de un nodo, visto de arriba abajo, no se generan ciclos. No existe, digamos, nexos de tal manera que a partir de un nodo pueda llegar al mismo nodo siguiendo alguna trayectoria. En este punto, entonces, algo importante que rescatar. A ver, nosotros habíamos entendido que estos eran los árboles, son estructuras, sí. Pero ahora vamos a conocer una nueva estructura que se llama grafo. ¿Qué es un grafo? Un grafo no es más que una estructura, tal y como los conocemos, por ejemplo, como un árbol, pero un grafo tiene ciclos. ¿A qué me refiero? Que puedes tener cosas así, es decir, de este nodo yo me voy aquí, de este nodo yo me puedo ir aquí, de este nodo yo puedo irme, no sé, donde sea, digamos. Podrías tener cosas bien locas como esto. De aquí me quiero ir hasta aquí. Entonces, como pueden ir observando visualmente, se va entendiendo la idea de lo que es un grafo. ¿Qué es un grafo? Es que un árbol, con la diferencia que es un árbol cíclico, de tal manera que puede generarse ciclos dentro de esta estructura grafo. ¿Ya? Pero ahora, el grafo va más allá de eso. No es tan solo decir, pues, es un árbol con ciclos. No, no, no. Dentro del gran mundo de la teoría de grafos, van a darse cuenta y vamos a ir aprendiendo de a poco que existen diferentes usos, teorías que se pueden aplicar sobre grafos. Por ejemplo, cosas como la siguiente. Los grafos pueden verse, por ejemplo, en inteligencia artificial, cuando hablamos de redes neuronales, donde cada nodo intenta replicar a nivel idea lo que es una neurona. Una neurona que guarda información que se conecta con otras neuronas. Si se dan cuenta, un grafo es muy similar. Los grafos también son bastante utilizados para hacer problemas que involucren representaciones de puntos. Por ejemplo, podrían ver que cada nodo, en este caso, representa, imaginemos una ciudad. Cada nexo significa o simboliza la conexión que existe en esa ciudad o entre qué ciudades existe y demás. ¿No? Entonces, la aplicación para grafos puede variar según sea el contexto. Es por eso que vamos a ver que no existe, por ejemplo, en Java, no existe una API o no existe una clase que sea un grafo. ¿Por qué? Los grafos son de propósito específico. Cuando tú los modelas, necesitas hacerlo muy particular, muy acorde a lo que es tu problema. Es por eso que no van a ver que se haga de manera muy general, es decir, en el sentido de que te provean una librería de grafos y demás. Sí existen librerías de terceros, no les voy a decir que no, pero Java como tal, por ejemplo, no te lo provee, ¿no ve? Entonces, son detalles bastante interesantes, ¿ya? Por otra parte, ¿qué más con respecto a los grafos? En su aplicación vamos a ver que es toda una teoría que tiene que ver bastante con fundamento matemático. Y eso es algo importante. Pero ahora, antes de ver esto, así vamos a hacer un grafo. Pero ahora aquí les pregunto, ¿cómo ustedes programarían un grafo? ¿Cómo le darían una representación a un grafo? Es medio complicado, ¿no? Porque ya no puedes decir que un grafo tiene su grafo izquierdo y derecho, porque puede tener muchos. De hecho, tiene toda una colección de... Y a la vez, esos
grafos, esos nodos con los que se conecta pueden conectarse con el otro. Como les digo, pueden ser bidireccionales. Es toda una maraña, ¿no? Por así decir. Entonces, vamos a ver que su representación también es bastante particular, ¿ya? Para empezar, veamos su representación más básica, que es con una matriz de adyacencia. Vamos a ver el grafito aquí y vamos a ver lo siguiente. ¿Dónde estamos? Ya. Una de las representaciones para un grafo es a través de una matriz de adyacencia. Imaginen lo siguiente. Vamos a tener un grafito que tiene numeritos, ¿ya? Imagínense que esto guarda el 0, esto guarda el 1, esto guarda el 2, esto guarda el 3. ¿Ya está? Entonces, yo voy a tener lo siguiente. Para cambiar un poco el grafo, vamos a borrar esto. Vamos a ver. Imaginar que este nexo no existe. Y tampoco el nexo 1, 3. Bien. Solamente para datos prácticos. Ya fíjense que tenemos ese grafo. ¿Cómo yo lo puedo representar a nivel lógico, a nivel de datos, ¿no? Les dije, una de las representaciones es mediante una matriz de adyacencia. ¿Cómo es una matriz de adyacencia? Pues es la matriz de toda la vida. ¿Qué te dicen? Créate una matriz de la misma cantidad de nodos que tengas. En este caso tengo 4 nodos, por tanto va a ser de 4 filas, 4 columnas. Algo así, ¿ya? Entonces va a ser de 4 filas, 4 columnas. Fila, 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Y aquí también. 1, 2, 3, 4. Listo. Y te dice, aprovechar la indexación. De alguna manera tienes que tener una indexación que simule el mismo valor del nodo. Porque os digo, este nodo podría no ser numérico, podrías guardar una cadena, podrías guardar un objeto, lo que tú quieras. Pero de alguna manera tener como una función de mapeo que te diga, esto para mí es la posición 0, esto para mí es la posición 1 y demás. En este caso, recuerden, la numeración como es en los grafos, digo en las matrices. Esto es 0, esto es 0, esto es 1, esto es 2, esto es 3. Aquí arriba, esto es 0, perdón. Esto es 1, esto es 2, esto es 3. ¡Listo! Entonces, lo que te propone es lo siguiente. Una matriz de adyacencia va a guardar la cantidad de ocurrencias que existen entre dos pares de nodos. Por ejemplo, en este caso, el nodo 0, ¿con quiénes se conecta? Con el nodo 1 y con el nodo 3. Entonces yo digo, para el nodo 0 se conecta con el nodo 1 y el nodo 3. ¿Cuántas conexiones existen? Solo una, por eso estoy marcándolo con un 1. ¿Listo? Ahora, para el 0 con el 0 no se conectan, esto se va a quedar con 0, y el 0 con 2 tampoco se conecta. Por tanto, no existen conexiones. Y así prosigo. Para el nodo 1 se conecta con el nodo 0 y el nodo 2. El nodo 1 se conecta con el nodo 0, perdón, se conecta con el nodo 0 y con el nodo 2. Por tanto, las demás quedan vacías. Uy, perdón, eso es 1. Las demás quedan vacías. Listo. Y prosigo. El nodo 2 se conecta con 3 y 1. El nodo 2 se conecta con 3 y con 1. Listo. Esto se queda vacío. Por último, el nodo 3, que se conecta con 0 y con 2. El nodo 3 se conecta con 0 y con 2. Listo. Entonces, de esta manera, si se dan cuenta, vamos a terminar teniendo una matriz. Puede que las conexiones sean diferentes, si es que hay una más, si es que hay una menos, pero al final del día, ¿qué es lo que me garantiza mi matriz de adyacencia? Mi matriz de adyacencia me indica para cada nodo cuántas conexiones tiene con los otros nodos. Y esta es una de las maneras más básicas de representar un grafo. ¿Ya? Y es más, vamos a verlo de esta manera. Vamos a hacer nuestra primera idea de lo que es un grafo. ¿Ya? Entonces, aparte de eso, vamos a ver que para agregar grafos o para ir agregando cosas, vamos a necesitar conocer dos conceptos. Hemos dicho que
Los vértices, bueno, estas cositas aquí los llamamos nodos, pero ahora va a cambiar su nombre. Cuando hablamos de grafos, estructuralmente hablando, es más cómodo o es mejor, es más adecuado llamarlo vértice. ¿Esto qué es? Un vértice es lo mismo que el nodo. Pero en este caso, como hablamos de grafos, es mejor llamarlo vértice. Vértice. ¿Ya? Pues bien, aparte de eso, las conexiones que existen entre nodos normalmente no tenían un nombre, ¿no? Solamente decía se conecta. Pero ahora sí, la conexión que existe entre los nodos, entre los vértices, se va a llamar arista. ¿Ya? Entonces, a partir de ahora vamos a entender lo siguiente. Nuestro grafo se compone de un conjunto de vértices y aristas. ¿Listo? Ese va a ser nuestro nuevo concepto a partir de ahora. ¿Qué es un grafo? Un grafo es una estructura de datos que se compone de un conjunto de vértices y aristas. ¿Listo? Eso va a ser todo, por ahora. Entonces, intentemos representar un grafo. A nivel lógico va a ser así. Veamos. Vamos a tener aquí nuestro nuevo proyecto, que esto es del tema 4. Veamos, ok. Iniciamos. Nos creamos una nueva clase. Esta clase, ¿qué se va a llamar? Esta clase se va a llamar grafo. Con matriz de adyacencia. Grafo MA. ¿Listo? Entonces, habíamos dicho, un grafo para nosotros va a estar representado por una matriz de adyacencia. ¿Lo ve? Entonces, empecemos por ahí. ¿Cachito? Ya. Entonces, todo el código que se autogenera, nuevamente a mí no me interesa. Lo vamos a borrar. Ya está. Tengo un atributo que va a ser privado, que va a ser, en este caso hemos dicho, mi matriz de adyacencia sí tiene que ser de tipo entero porque guarda conexiones. Ya está. Y se va a llamar matriz. Mat de adyacencia. Matriz de adyacencia. Mat adia. ¿Listo? ¿Algo más? Pues técnicamente, ¿no? No debería tener nada más. A no ser que vea lo siguiente. ¿Ya? Nosotros habíamos dicho que los vértices se conectan, ¿no? Sabemos a partir de qué vértice puedo llegar a cuáles. Estas conexiones por ahora solamente son como enlaces, ¿no ve? Pero, visto de una manera más desglosada, es como si yo dijera, de 0 puedo llegar a 1 y de 1 puedo llegar a 0. ¿Ya? ¿Por qué esto es importante? Van a conocer que a futuro existen los grafos denominados dirigidos, donde a partir de un nodo tú puedes decir que llegas a otro, de un vértice llegas a otro, pero este nexo no es viceversa, sino es solamente de ida, no de vuelta. Por ejemplo, en casos así, nosotros podríamos tener lo siguiente, de 1 a 3, imagínense, ahora puedo llegar a 3. Es como si esto se volviera aquí, tengo un 1. Pero de 3 no puedo llegar a 1, por tanto esto se mantendría con un 0, ¿ya? Entonces ahí es donde entra en juego esto de que sea dirigido o no dirigido. Por ahora la manera más fácil de manejar grafos es de manera no dirigida, donde los nexos es lo mismo que decir ida y vuelta. ¿Listo? Entonces por ahora tenemos eso. Entonces puede que tengamos aquí un atributo que sea privado, que sea un boolean, que me indique si el grafo es o no es dirigido. ¿Listo? Nada más. Ahora empecemos con las implementaciones. Partamos por el constructor. Tenemos un constructor que va a ser público. Se llama grafo MA. Ahora sí, ¿qué necesito para nacer? Necesitas indicarle la cantidad de vértices que vas a tener para este grafo. Entonces va a llegar por parámetro un tipo de dato entero que se va a llamar el TAM. O bueno, la cantidad de grafos, ¿no? Ya. Entonces, para inicializar la matriz me sirve esto. Yo voy a decir, mi matriz de adyacencia, matriz adya, va a ser igual a ¿qué? A un new, ¿qué cosa? New tipo de dato int, tamaño por tamaño. Esto es una matriz. Listo. Entonces, ¿qué más necesito? También necesito saber si el grafo va a ser dirigido o no dirigido. Eso también puede indicarlo por constructor. Que me llegue aquí un boolean
dir. Yo digo dirigido va a ser igual a dir. Listo, nada más. De esta manera ya tengo el concepto básico para la creación de mi grafito. ¿Ya? Dame un momentito. Ya. Continuamos. Entonces te decía, lo importante es tener esto, tenemos el tamaño, la cantidad de nodos que vamos a tener y podemos decir si el grafo va a ser o no va a ser dirigido. Entonces, inicia la magia. ¿Qué cosas puedo hacer sobre un grafo? ¿Qué va a ser lo interesante que haga sobre un grafo? Vamos a hacer un método que sea público, que no me devuelva nada, que se va a llamar agregar arista. Agregar arista. Para agregar una arista necesito dos datos. Necesito tener un destino y un origen. Un int destino y un int origen. En este caso es tipo entero, porque estamos basándonos para hacer la indexación con mi matriz de adyacencia. Es más fácil que sean enteros. Origen. Ya está. Ahora, ¿cómo lo agrego a la matriz? Pues directamente lo replico en la matriz. Le digo matriz de adyacencia en las posiciones. Perdón, esto es mejor que sea origen destino, no destino origen. ¿Ya? Origen destino. Origen destino. Ya está. Matriz de adyacencia en posición origen destino. Quiero que aquí ahora guardes un 1. Ya está. De esta manera indicas que hay un nexo. Pero algo importante que hay que tomar en cuenta. Hay casos en los que existe más de un nexo. Es decir, tú puedes decir de 0 a 1 tengo un camino, pero también tengo este otro camino. Es más, también tengo este camino. Si se dan cuenta, puede haber más de un nexo entre dos pares de vértices. ¿Y esto por qué? ¿Qué sentido tendría? Pues ahí entra en juego un concepto nuevo que vamos a aprender, que las aristas entre dos vértices, los nexos entre dos vértices, pueden tener un peso o un costo. Pues decir, de 0 a 1 a mí me cuesta, digamos, 4. Aquí de 0 a 1 con este camino, digamos que me cuesta 1. Y en este otro camino me cuesta 10. Listo. Bueno, que sea distinto, que me cuesta 13. Entonces, para cada nexo que hay entre dos pares de vértices puede haber un costo diferente. Y es por eso que puede existir más de un nexo entre dos pares de vértices. ¿Ya? Y eso es algo importante a tener en cuenta. ¿Ya? Pues bien, una vez dicho esto, es por eso que no siempre lo vamos a marcar con un 1, sino lo vamos a marcar con lo que ya haya más 1. De esa manera, imagínense, de 0 a 1 existen 3. Entonces yo diría de 0 a 1 existen 3 caminos. Y esto debería estar con un 3, no con un 1. Entonces es por eso que es importante mantener esto, ¿ya? Pues bien, dicho eso, yo diría, esto no va a ser igual a 1. Matriz ATIA en posición origen más destino, como sé que es un número, yo le voy a decir a ese número que se incremente en 1, más. ¿Listo? Lo que sea que esté en esta posición, quiero que se incremente en 1. De esa manera, si es 0 y se incrementa en 1, pasa a 1. Si es 1 y se incrementa, pasa a 2 y así sucesivamente, ¿no? Mantiene su integridad. Pues bien, dicho eso, una vez que tengo la lista original de ida, pregunto, ¿tengo que crear la lista de vuelta? Y ahí pregunto, sí, ¿qué cosa? Si el grafo fuera no dirigido, es decir, si dirigido fuera falso, pues quiere decir que es un grafo no dirigido. Y cuando es un grafo no dirigido, pues tengo que crear la lista de vuelta. Yo digo matatia en posición destino origen, quiero que te incrementes. Listo, eso sería todo. Ya está. De esta manera entonces yo puedo agregar listas. Esta es mi representación más básica de un grafo a nivel matrices de adyacencia. Por último, para visualizar podríamos hacer lo siguiente. Pues tener un método que es público, que no me devuelve nada, que me va a imprimir la matriz. Imprimir matriz. Para imprimir la matriz, yo puedo decir lo siguiente. Voy a hacer un recorrido como es una matriz de 2 fors. Vale, ver lo que va a ser para las filas, que parte en 0, mientras la fila sea menor
que la matriz de adyacencia punto length, la fila se incrementa de 1 en 1. Y aquí adentro voy a tener otro for. Este for le voy a decir int columna que parte en 0. ¿No ve? Que se llame col. Para matriz columna que parte en 0, mientras la columna sea menor que la matriz de adyacencia. Como es cuadrada no hay lío, punto length. Y la columna se incrementa de 1 en 1. Listo. ¿Qué es lo que hago para cada posición que inspeccione? Lo voy a imprimir. System.out.print. ¿Qué cosa? Lo que sea que esté en la matriz de adyacencia. En estas posiciones. En la posición fila. Columna. Ya está. Nada más. Después de imprimir, pues para que no se aplique apachurrado, que sea con un espacio. Y después de cada fila hago un salto de línea vacío. Vamos a dar copiar pegar. Listo. Nada más. Esto solamente es para imprimir la matriz. Ahora sí, veamos qué ocurre. Vamos a crearnos un grafo. Va a ser de tamaño 4 y va a ser no dirigido. Va a ser false. Listo. Le damos clic derecho. Vamos a empezar a... Miren, si imprimo la matriz, ahorita no hay nada guardado. No hay conexiones. No tengo ningún grafo. Se empieza a crear conexiones. Imagínense, yo quiero ir de 0 a 1. Quiero ir de... Imagínense que es como esto. De 0 a 1. De 3 a 2. ¿Qué más? De 1 a 2 y de 0 a 3. De 1 a 2. Ay, perdón, lo he cancelado. De 1 a 2 y de 0 a 3. Ya está. Si yo imprimo ahora la matriz, ¡voilá! Es la matriz que habíamos visto, ¿no? Era casi como zigzagueando. Ahí está. Entonces estoy guardando las conexiones que existen entre los vértices de mi grafo. Y es más, miren, les decía, ¿qué ocurre si yo le digo, quiero que haya otra ruta de 0 a 1? Si yo agrego otra ruta de 0 a 1, esto debería reflejarse. Si yo imprimo, aquí está, miren. Ahora dice de 0 a 1 existen dos maneras de llegar. Está guardando ese dato. ¿No ve? Pues bien, eso sería todo. Esa es la representación más básica que puedes tener sobre un grafo. Pero ahora, ¿qué pasa si ya hablamos de guardar datos y tener los datos como tal? Para eso vamos a ver la representación número 2 de un grafo, que va a ser en base a un nodo. O este nodo hemos dicho que le vamos a llamar vértice. ¿Qué va a tener mi vértice? Este vértice simula el nodo, ¿no? O sea, entiéndanlo así. El vértice es como si estuvieras simulando tu nodo. Por tanto, tú podrías tener un vértice, tiene un atributo privado, que es el dato. Es más, esto podrías decir, ¿no? Que maneja generics, que son de tipo T, donde tu dato es de tipo T. ¿Podrías hacer eso? Sí, normal, no hay ningún problema. Sin embargo, en este caso les dije, pues los grafos suelen ser de propósito particular. Por eso se modelan de acuerdo a un problema, muy particular. Por tanto, en este caso, yo podría decir lo siguiente. Yo podría decir que no maneja generics. En este caso va a ser un grafito que va a ser de enteros. Entonces, en vez de ser de tipo T, mejor guardemos enteros, íntegros. Listo, nada más. Así de simple, sencillo y bonito. ¿Qué más va a tener el vértice? Pues un vértice, aparte de guardar el dato, también tengo que saber cuánto me cuesta llegar a este vértice. En este caso, pero hemos dicho, no estamos manejando costos, no nos vamos a involucrar con eso de costos. Así que lo vamos a dejar así. Por ahora vamos a decir que un vértice tan solo guarda un dato. ¿Listo? Así de simple y sencillo. Aparte, ¿qué más? Nada más. Yo voy a decir entonces, tengo un método que es público, voy a crear el vértice. Esto es un constructor. Para crear el vértice necesito el dato. Vamos a tener un int, bueno, un integer, que es el dato. Yo digo dis.dato, que es mi atributo, dis.dato va a ser igual a dato. Ya está. ¿Qué más voy a tener?
Hasta aquí todo va bien. Yo puedo tener el dato. Voy a hacer un get del dato. Es un método público que no me devuelve nada. Cachito. Bueno, sí me devuelve, no es un método get, ¿cómo que no? Me devuelve un integer y se llama getDato. ¿Qué es lo que hago? Retorno el dato. Return dato. ¿Ya está? Entonces eso es un vértice. Pero ahora, ¿quién va a utilizar vértices? Nuestro querido grafo. Este va a ser el grafo modelado con hashmap, HM. ¿Listo? ¿Por qué hashmap? Ahorita vamos a entender. Vamos a recordar un poquito lo que era el hashmap y vamos a ver por qué estamos utilizando un hashmap para representar aquí. La representación que vamos a hacer es la que se conoce como la lista de listas. ¿De qué manera? Gráficamente lo que vamos a hacer es representar así un grafo. Yo le voy a decir, yo no voy a tener una matriz de adyacencia, no. Vamos a representarlo a nivel lógico. Vamos a tener lo siguiente. Yo voy a tener un nodo, imagínense, el nodo número 0. Esto va a ser como si fuera mi llave. Yo le digo, nodo número 0, estás asociado a una lista de valores. ¿Cuál es esa lista de valores? Todos los vértices a los que puedes llegar. Entonces va a ser como una lista de vértices, una linked list de vértices, donde su contenido va a estar todos los vértices a los que puede llegar. 0, puede llegar a 1, puede llegar a 3. Ya está. Y así sucesivamente. Voy a decir 1, el vértice número 1 está asociado a una lista cuyos valores son los vértices a donde puede llegar. ¿A dónde puedo llegar? Puedo llegar a 0, puedo llegar a 2. Y así sucesivamente. Esta va a ser mi representación ahora. Por eso es que voy a usar un hashmap. Necesito una llave. La llave es el valor del vértice. Y su dato asociado, que es el value, va a ser una lista. ¿Una lista de qué? Una lista de tipo vértice. Que son todos los vértices a los que yo puedo llegar. ¿Listo? Eso va a ser todo. Entonces, manos a la obra. Yo digo, voy a tener ¿qué cosa? Un atributo que es privado, que es de tipo hashmap. ¿Listo? Hashmap guarda dos valores, la llave y el valor. Las llaves, he dicho, van a ser de tipo integer. Y el valor asociado va a ser una lista, una linked list, que es de tipo vértice, que son todos los vértices a donde yo puedo llegar. Y todo esto se va a llamar grafo. Esto va a ser mi grafo, mi representación de grafo. Pues bien, en este caso me dice no existe el hashmap. Ya, como no existe el hashmap, lo voy a importar. ¿Listo? No existe la linked list. Importa la linked list. Listo. Ya está. Ya lo he solucionado. Así todo va compilando bien. Listo. Por otra parte, necesito aún todavía mi atributo, que era de tipo boolean, que me decía si el grafo era o no era dirigido. Voy a tener un boolean dirigido. Dirigido. Ya está. Por último, constructor. Vamos a tener un método que es público, que se llama grafo HM. E inicializo mis atributos. Voy a decir que mi grafo es igual a una new ¿qué cosa? New hashmap, que es paramétrico, e invoco el constructor por defecto. Listo. Aquí puedes poner otra vez esto, que es de tipo integer y es de tipo linked list vértice. Pero como les digo, no es que Java te obligue, pero redundar tampoco hace daño, ¿no? Y ya está. Todo bien. Clase compilada, no hay errores de sintaxis. Por otra parte, lo único que me llega por parámetro es un atributo de tipo boolean, digo un parámetro de tipo boolean, que es el valor. El valor para dirigido. Voy a llamar dir. Yo le digo dirigido es igual a dir. Ya está. Nada más. Hasta aquí mi grafo nace. Ahora, el método que habíamos visto. ¿Cómo agrego cosas a mi grafo? Pues vamos a tener un método que es public, que no te devuelve nada y se llama agregar. ¿Agregar qué cosa? Nosotros podemos agregar aristas. Agregar aristas. Agregar arista. Para agregar una arista necesitamos dos cosas. El vértice de origen, que es de tipo integer, el integer origen, y a dónde quiero llegar, que también es de tipo integer, que se llama destino. Listo, hasta aquí bastante similar, ¿no? Pero aquí entonces empiezan las sutiles diferencias. La primera, vamos a decir, tengo un método, bueno, tengo que agregar esto.
Ya tengo que agregar, pero tengo que agregarlo en el grafo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para empezar, pues tendría que crearme un vértice. Tengo que encontrarle al origen, y al origen le tengo que decir a tu lista agrega este nuevo vértice que es el destino. ¿A ver? Entonces, ¿cómo yo haría eso? Pues empecemos. Para empezar, hay un método dentro de los hashmap que es el método contains. De esa manera te indica si el grafo contiene o no contiene algo. En este caso voy a preguntar, sí, ¿qué cosa? Sí, el grafo, punto, contains key. Si ya contiene la llave origen, entonces, ¿qué va a suceder? Puede pasar uno de dos. ¿Qué pasa si esta arista que estás agregando tiene un origen que aún no está dentro de tu grafo? Es decir, este vértice no lo tenías antes. Pues tienes que crearlo y crear su lista de nodos a los que puede llegar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a agregarlo? Pues de la siguiente manera. Lo que yo voy a hacer es decir, grafo, si contiene el origen. Bueno, si lo contiene no hay lío, porque directamente le digo a la lista asociada, agrega este nuevo vértice que tiene el destino. Pero a mí lo que me interesa es qué ocurre cuando no lo contiene. Y no contiene esta llave, yo la tengo que agregar. Entonces, tengo que hacer lo siguiente. Tengo que hacer grafo, punto, ¿qué cosa? Grafo.put, que es el método para agregar cosas en una hashmap. Le digo, ¿cuál va a ser la llave? La llave es el origen. El valor asociado que es una linked list. Por tanto, aquí le digo inicializar la lista. Hacer una new linked list, que es paramétrica, que es de guarda vértices. Ya está. De esta manera estoy inicializándolo. ¿Qué estoy haciendo? Nuevamente, le estoy dando el valor para el origen, que es un integer, y su dato asociado es una linked list. La linked list nace nula. Por tanto, tengo que inicializarla. De esta manera estoy creando este objeto, estoy creando la lista. Aún no estoy agregando nada, pero la lista ya existe. Listo, ya está. Pase lo que pase, exista o no exista. Aquí me falta dos. Invocar el constructor por defecto. Exista o no exista, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es agregar. ¿Cómo lo voy a agregar? Pues como ya existe el origen directamente, voy a decirle a este origen quiero que me dé su linked list. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Grafo punto get. Con este get obtienes el dato asociado a una llave. Yo quiero el dato que esté asociado a la llave origen. Yo sé que tras esta invocación a mí me va a devolver una array list. Digo, una linked list. Por tanto, como sé que esta invocación me devuelve un objeto de tipo linked list, yo digo, esa linked list, punto, quiero que invoque a su método agregar. ¿Y qué cosa quiero que agregue? Un vértice. Un vértice que tenga como dato el destino. Entonces quiero que agregues un new vértice que tenga como dato de su constructor este vértice al que yo puedo llegar, que se llama destino. Listo, nada más. Eso sería todo. ¿Ya está? Ahora, esto solamente me permite agregar grafos unidireccionalmente, es decir, desde el origen hasta el destino. Pero no me está permitiendo hacer del destino al origen, es decir, lo que hacíamos antes, ¿no? Puedo llegar de A a B, pero también puedo llegar de B hasta A. Pero eso depende si el grafo es o no es dirigido, ¿no ven? En este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tendría que preguntar, ¿no? Después de hacer toda esta cosa, le digo, sí, ¿qué cosa? Si el grafo fuera no dirigido, si dirigido fuera falso, ¿qué es lo que tendría que hacer? Lo mismo pero al revés. En vez de ir de origen a destino, iría de destino a origen. Entonces, esto está medio raro, ¿no? ¿Por qué? Tendría que hacer lo mismo, solo que cambiando el nombre de los parámetros. Y eso es medio redundante. Entonces, yo podría simplificar esto así. Este método, o esto que he hecho aquí arriba, es para agregar arista. Bueno, esto es para crear arista. ¿Ya? Sin embargo, crear una arista depende del origen y del destino. Por lo tanto, no voy a sobrecargar, no voy a tener un método privado. O sea, privado, que también es void, y esto se va a llamar crear la arista. ¿Cómo creo una arista?
Pues de esta manera necesito dos cosas. Necesito el origen, necesito el destino. Control C, Control V. Ya. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Por qué lo he dejado así? Porque lo voy a reutilizar. ¿Bien? Yo voy a decir, para agregar una arista tengo que crear la arista. Entonces invoco el método crear arista. Creo la arista y le paso por parámetro el origen, le paso el destino. Ya está. Ahora le digo, si fueras no dirigido, es decir, si dirigido fuera false, también tengo que crear la arista de vuelta, es decir, crear arista, pero en vez de origen destino, le digo anda de destino a origen. ¿No ve? Ahí lo estoy invirtiendo, la vuelta. Y ya está, si se dan cuenta, entonces he podido reutilizar mi método crear arista para utilizarlo como yo quería, ¿ya? Entonces, eso. ¿Ya? En cuanto al método para crear la arista. Ahora, veamos si esto funciona. Ahorita hemos hecho cómo vamos a simular un grafo a nivel lógico. Y yo lo compilo, la clase compila, no hay errores de sintaxis. Veamos si esto funciona. Pues creamos un grafo, le decimos que sea no dirigido, eso va a ser false. Vamos a agregar aristas. Para agregar aristas necesito un origen, digamos del 1 al 2. Vamos, ok. Si inspeccionamos esto, debería haberse creado. Miren. Tenemos nuestro objeto, tenemos el grafo, lo inspeccionamos. Miren. Tiene un setmap, aquí están mi tablita de llavecitas. Si inspecciono, tengo esto. Tengo el 1, tengo el key que es el 1, que tiene un valor asociado. ¿Cuál es ese valor asociado? La lista de vértices a donde llega. Si inspecciono, voilà, tengo esto. El primer nodo donde llega es el nodo número 2. Aquí visualizarlo gráfico por la interfaz puede ser complicado, ¿no? Y es justo por eso que nos ayudan a las estructuras. Nosotros no sabemos cómo lo está manejando internamente, pero nosotros sí sabemos cómo debería manejarlo. Nosotros no sabemos cómo lo implementa, pero sabemos de qué manera debería ser. ¿No ve? Entonces, eso es algo importante a tener en cuenta. ¿Ya? Pues bien, una vez dicho eso, podemos ver que nuestro método está funcionando. Ahora, ¿qué otras cosas interesantes hay sobre los grafos? Pues al ser árboles, con la diferencia de que son árboles con ciclos, también puedes hacer recorridos sobre un grafo, ya sea por amplitud o ya sea por profundidad. Es más, podemos ver ahorita un recorrido. Imaginemos que queremos hacer esto por amplitud. ¿Qué habíamos dicho de los recorridos por amplitud? Que deberían estar en base a una estructura cola, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Para recorrer un árbol nivel por nivel, tengo que respetar el orden de aparición de sus subárboles, ¿no ve? De esa manera puedo recorrer el árbol horizontalmente. Para hacerlo por profundidad, habíamos visto que existe el inorden, preorden y posorden. No hemos visto los recorridos como tal usando una estructura, pero ahora sí, vamos a ver que por profundidad, para hacer algo por profundidad, puedes utilizar una pila. Empecemos con el recorrido por amplitud. ¿Ya? Vamos a hacer un método que es public, que no me devuelve nada, y se va a llamar recorrido por amplitud, que normalmente se llama BFS. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener en este BFS? Tengo que recorrer por amplitud este grafo, mi grafo actual. ¿Cómo vamos a hacer eso? Empezamos creando la estructura auxiliar. Vamos a tener una cola, una quay, que es paramétrica, una cola que va a guardar ¿qué cosa? ¿Va a guardar vértices o va a guardar... Bueno, técnicamente guarda todos los vértices a los que puedo llegar a partir de un nodo, ¿no? Recordando un poco los recorridos, imagínense, a diferencia de un árbol, pues aquí no tienes una raíz, por tanto tú eliges el nodo a partir del cual quieres hacer un recorrido. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si imagínense que yo les digo, quiero un recorrido por amplitud a partir del nodo 3. Ya, esta va a ser mi raíz. Por tanto, debería ser el primero en mostrarse, el nodo 3.
¿Cuáles son los hijos del nodo 3? El nodo 2 y el nodo 0. Es como si aquí tuviera, ok, a partir del 3 tengo dos descendientes que son el 2 y es el 0. ¿No ve? El nodo 2 y el nodo 0. No necesariamente en ese orden porque va a depender del orden en el que se creen dos aristas, pero ya. Luego de recorrer 0 y de recorrer 2, el siguiente nodo hijo es el 1. Entonces, ya sea de 2 o ya sea de 0, tenemos como siguiente nivel el nodo 1. Entonces, el orden de aparición debería ser más o menos así. ¿Ya? Es como si tuviéramos esta representación. Como les digo, el recorrido cambia según la raíz de la que partas. Si fuera 1, por ejemplo, tus primeros subniveles es 0 y 2. Y queda como último nivel el 3. Entonces, va a variar, depende de la raíz. Entonces lo que necesito para recorrer el BFS es decirle, dame el integer, dame la raíz. De tipo integer, raíz. Dime a partir de qué raíz quieres que yo haga mi recorrido. Ya está. Entonces voy a tener una query en donde que, les dije, cuando tú recorras un nodo, un vértice, tienes que decir, en la prioridad de la cola van a estar mis subhijos, es decir, mis árboles, mis nodos hijo, o los nodos a los que yo puedo llegar. Eso, si se dan cuenta, son vértices, ¿no? No están como tal explícito, entonces esta query va a ser de tipo vértice. ¿Ya está? Y esto se llama cola. ¿Qué más? Bueno, esto se va a llamar cola y esto lo voy a inicializar, ¿no? Es una new. Hemos visto que la query es una interfase. Por tanto, el constructor que lo inicializa va a ser una linked list. Va a ser una nueva linked list, que es paramétrica, y ya está. Listo. Aquí me dice, no encuentro la cola. Sí, importar. Listo, ya está. Ahora, ¿qué necesito? Pues tengo que inspeccionar este elemento, que es la raíz. ¿Ya? Para inspeccionar, nosotros vamos a simular eso con una impresión. System.out.print la raíz, ¿no ve? El valor de la raíz. Raíz.toString. Estoy haciendo esto de toString porque recuerden, un integer es un objeto. Si imprimo un objeto, lo más probable es que me imprima su dirección de memoria. Si hago su toString, imprimo la representación literal de este objeto. Entonces de esto no se olviden. Ya está. Ahora le digo, como eres el primero, encola a tus árboles o a tus nodos hijos. ¿Cómo voy a hacer eso? La cola tiene un método que se llama, ¿qué cosa? Tiene un método, normalmente usábamos el offer, ¿no? Pero el offer te recibe elemento por elemento. Sin embargo, vamos a ver que aquí existe un método que es el addAll. Este método addAll te dice, recibe por parámetro una colección cuyo tipo de dato genérico esté inicializado como un vértice. Entonces yo sé que mi dato asociado a un vértice es una linked list. Una linked list es una colección. Entonces yo voy a utilizar el método addAll. Le digo, agrega todo lo que encuentres en esta colección. ¿En cuál colección? En lo que te salga de preguntarle al mapa que se llamaba grafo, punto, dame el dato asociado a la llave raíz. Listo. Entonces, cuando tú dices grafo.getRaíz, le dices, dame el dato asociado a la raíz. La raíz lo va a ir a buscar en el mapa y va a decir, ok, su dato asociado es una lista de vértices a donde puede llegar. Toda esa lista se va a agregar a esta cola. Listo. Cuando tú haces esto, empieza la magia. ¿Por qué? Vas a recorrer tu estructura mientras haya algo que recorrer. Entonces tú vas a decir lo siguiente. Tú vas a decir, mientras ¿qué cosa? Mientras la estructura que se llama cola no esté vacía, es decir, punto it's empty, sea falso, es decir, ahí lo estamos negando. Esto es lo mismo que decir, mientras la invocación de este método te dé como respuesta falso, pues continúas el ciclo, ¿no? Y mientras la cola no esté vacía, continúas el ciclo. ¿Qué es lo que hago para cada uno de estos? Pues lo siguiente, voy a rescatar el dato actual. Voy a tener un tipo de dato integer, que va a ser el actual, que sale ¿de dónde? De sacar un vértice del grafo y a ese vértice pedirle que me dé su valor. ¿Cómo hago eso? Eso es lo mismo que decirle cola punto
punto pull, aquí está, saco ese vértice y a ese vértice le digo punto invoca tu método getDato. Listo. De esta manera obtengo el dato. Acuérdense, el vértice es distinto al dato. El vértice guarda el dato. No son lo mismo. Y ya está. Cuando obtengo el dato, entonces yo digo, pues bien, yo necesito mostrar este dato. Sí, técnicamente sí, necesitas mostrar ese dato. Por tanto, aquí harías la impresión. Control C, Control V. En vez de raíz, ahora es actual. Ya está. Y después de hacer eso, pues dices, como yo ya he inspeccionado esto, ahora lo voy a encolar. ¿A quiénes? A sus descendientes, es decir, a los que tenga como descendientes. Por tanto, aquí volvería a decir cola.a tal, ¿qué cosa? Le pregunto al mapa, al hash map, le pregunto a mi mapa, que es el grafo, punto, ¿qué cosa? Dame el dato asociado a esta llave, la llave en esta ocasión es actual. Listo, y lo va a agregar. De esa manera se van a encolar. Pero ahora, aquí hay que evitar algo, que esto sea un ciclo infinito. ¿Por qué? Recuerden que un grafo es cíclico. Imagínense, 3 lo va a encolar a sus descendientes, que son 2 y 0. 2 lo va a encolar a sus descendientes, que es 1 y el mismo 3. A su vez, entonces 3 volvería a encolar y así esto se volvería un ciclo infinito y se rompería. Para evitar eso, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ayudar de otra estructura, una estructura que me ayude a saber si ya he inspeccionado o no algo. Entonces, para eso vamos a usar una nueva estructura que vamos a conocer como la estructura set. Vamos a tener un set que es de tipo integer, que se llama visitados. Aquí vamos a guardar todos los vértices que hayamos visitado, el valor de los vértices que hayamos visitado. Esto es igual a un new set. Bueno, técnicamente debería ser un hash set, creo. New hash set. Ya está. Aquí me dice lo tienes que importar. Import class java set. Ya está. A ver, un cacho. No me acuerdo si el set era una interfase. Sí, un set es una interfase, está bien. No me va a dejar crear. Vamos a volver un hash set. Hash set, listo. Ya me va a decir, esto no está, importar, listo. ¿Qué es lo que hacen las estructuras de tipo set? Estas estructuras son geniales, porque lo que te ayuda es a guardar datos basándose en teoría de conjuntos. ¿Por qué? No te permite datos repetidos. Por tanto, los datos que guarda siempre son únicos y los guarda en orden. En este caso me sirve eso de que no lo guarde de manera repetida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo voy a decir, si ya lo he visitado, pues no lo visito otra vez. Así de simple y sencillo. Por eso es que este set de visitados va a ser lo siguiente. Lo primero que visito es la raíz. Por tanto, le digo visitados. Agregar, ¿qué cosa? La raíz. Es el primero que he visitado. Listo. Ahora, después de que empiece aquí, ¿no ve? Agrego a la cola toda mi descendencia. Le digo, mientras la cola no esté vacía, le digo, mi entero actual va a ser sacar algo de la cola. Listo. Y aquí es donde antes de imprimir voy a preguntar. ¿Qué voy a preguntar? Voy a decir, sí, ¿qué cosa? Si en esa estructura visitados, contiene a este dato actual, pues si ya lo contiene, no me interesa, porque ya lo habría visitado. Solo me interesa cuando no lo contiene. Entonces, si la estructura visitados no contiene al método actual, digo al vértice actual, pues quiere decir que es uno nuevo, estoy visitándolo por primera vez, por tanto, puedo hacer esto. ¿Qué cosa es? Mostrarlo porque lo estoy visitando y agregar la descendencia. Además de eso, después de mostrarlo, le digo, como te estoy visitando, te voy a agregar a mi set de visitados. Visitados.add. ¿Qué cosa? Voy a agregar este elemento actual. Ya está. Nada más. Ahora sí, eso sería todo. En algún momento la cola se va a vaciar porque todito se va a ser visitado. Entonces, nada más. Ahí va a terminar esto. Esto es un recorrido BFS. La clase ha compilado. No hay errores de sintaxis. Ahora veamos qué ocurre en ejecución. Vamos a crearnos un grafito.
El grafo va a ser no dirigido, esto va a ser false. ¿Está? Y vamos a poblarlo, vamos a agregar aristas. Vamos a tener lo mismo que tenemos aquí, de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3. ¿Listo? Entonces vamos a tener de 0 a 1, vamos a tener de 1 a 2, vamos a tener de 2 a 3 y de 3 a 0, ¿no ven? De 3 a 0. ¿Ya está? Ya está. Técnicamente esto debería estar bien. Ahora le digo, haz un BFS a partir de una raíz. Hagamos esto. A partir del 3. Debería ser 3, 2, 0 o 0, 2. Y al final el 1. Veamos si eso está bien. Le vamos a dar como raíz al 3. Y aquí está. Me dice 3, 2, 0, 1. ¿Eso está bien? 3, 2, 0, 1. En efecto, está bien. Ha hecho el recorrido como yo quería. Si le damos otra raíz, por ejemplo, 1, los primeros descendientes son 0 y 2, y al final debería quedar 3. Veamos si eso se cumple. Si le damos como raíz el 1, vamos a agregar al 1. Perdón. Si decimos recorrer BFS desde el 1, en efecto, miren, 1 como descendientes tiene 0, 2, y al final recién está el 3. Y ahí está, no hay datos repetidos, está haciendo el recorrido tal como estábamos esperando. Entonces ya tenemos el recorrido por BFS. Ahora, ¿cómo creen que sea el por profundidad? Sí, aunque les parezca raro, es lo mismo. Idem, idem, idem. Solo va a haber una diferencia. Que en vez de ser BFS, se llama DFS, porque es por profundidad. ¿No ve? DFS. Y en vez de usar colas, vamos a usar pilas stack. Esto va a ser una new stack. Porque habíamos visto que la naturaleza de una pila es que el primero que entre va a ser el último en ser atendido. Entonces, de esta manera no respeta el orden de aparición, sino el último que inspeccionas es el primero en salir. Entonces, estaría haciendo un recorrido por profundidad. ¿A qué me refiero? Imagínense que le doy 3. Por profundidad sería el 2, luego el 1, luego el 0. Directamente. ¿No ve? O si yo le diera el 1, sería el más a la izquierda, digamos, 0, luego de 0 a 3 y de 3 recién a 2. Entonces, eso va a ser por profundidad. Como les decía, lo único que cambia es que ya no son colas, ahora son pilas. Te dice importar la pila, ok. Ya está, este es un stack, tadrán, el set se queda, no hay lío. Ahora aquí, cambia. En vez de hacer un punto pull, pues habíamos visto que para sacar algo de una cola es el punto pop. Ya está, obtengo el dato, y todo es lo mismo. Y ya está, ya tienes tu recorrido por profundidad y por amplitud. Eso sería todo. Hemos visto fugazmente los conceptos más básicos sobre un grafo y una representación muy básica de un grafo en estas clases. ¿Listo? Grafos, de hecho, es toda una rama, es casi una materia. Podría ser hasta una especialidad porque abarca bastante. Tiene que ver con cosas como teoría de juegos, flujos, teoría matemática de por medio, ¿no? Hay tipos de grafos según su nivel, hay algoritmos sobre grafos. Por ejemplo, Dijkstra, Mumford, Floyd-Warshall, grafos topológicos. Van a ver que hay una gama. Pero como les digo, esto es solamente la mini punta del iceberg, ¿ya? Entonces, hasta aquí. Vuelvo con ustedes. Dejo de presentar. Y termino la clase.